Buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y sobre todo analizamos lo que está sucediendo en el tablero geopolítico en estos momentos. Pendientes un día más de Oriente Medio, ojo a las declaraciones por parte de Josep Borrell. Habla de la intransigencia de Israel, dice que está imposibilitando el alto el fuego y además también dice que la impunidad, la falta de crítica por parte de sus aliados está prolongando este conflicto. Mirando a Oriente Medio vamos a contarles nuevos ataques por parte de Israel y también palabras del ministro de Defensa, Yoav Gallant, que habla de la destrucción militar de Hamas. Pondremos el foco también, por supuesto, en el punto clave del día de hoy, en el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, en un momento en el que además hay que poner el foco en el conflicto en Ucrania. El primer ataque a Moscú, se habla de un ataque con 144 drones, 20 de ellos en las afueras de Moscú, y además al menos se habla de un fallecido en este ataque masivo de Ucrania. Precisamente, mirando Ucrania, hablaremos también de cómo está la situación en torno a Kursk con, ojo, el plan de Rusia para echar a Ucrania de esta región. Enseguida les contamos todas estas noticias, pero empezamos mirando al presidente ruso Vladimir Putin. Hablaba hace escasos minutos. Ha destacado este martes durante su discurso precisamente en medio de ejercicios navales conjuntos con China, en concreto los ejercicios navales de Mando y Estado Mayor OSIA en 2024, su intención de reforzar la fuerza y la eficacia general de la Armada, incluidas sus capacidades nucleares estratégicas. Putin advierte de esta forma a Estados Unidos, dice que es un momento peligroso y que Rusia va a reforzar su capacidad, la capacidad naval, incluyendo la capacidad nuclear. Escuchamos a Vladimir Putin. For any type of situation, and our armed forces maintain a strong defense of Russian sovereignty and its interests. We'll be prepared to counteract a threat in any area, including on land and on sea, and our Navy plays an important role in that. Our sailors, Decía Putin, literalmente, seguiremos fortaleciendo nuestra armada, incluido el componente nuclear estratégico. Además, añade que va a desarrollar sistemáticamente y de forma integral todos los tipos y ramas de las Fuerzas Armadas, aumentando su capacidad de ataque y mejorando la preparación de las tripulaciones de los buques, las unidades costeras y aéreas, teniendo en cuenta la experiencia real de combate. Dice Putin que van a hacer todo lo necesario para la protección fiable de Rusia y de sus ciudadanos, para mantener la estabilidad estratégica y el equilibrio de fuerzas en el mundo. En los ejercicios también participan barcos y aviones del Ejército Popular de Liberación de China. El líder ruso señala que se ha invitado a representantes de 15 países como observadores. También miramos al jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, afirma este martes que todavía no se ha alcanzado un alto el fuego en la franja de Gaza porque la intransigencia de Israel va acompañada de una impunidad total y sus acciones no tienen consecuencias. Decía Borrell, casi lo logramos pero no lo conseguimos. Muy sencillo, quienes libran la guerra no tienen ningún interés en ponerle fin, están fingiendo cada vez menos porque su intransigencia va acompañada de una impunidad total y sus acciones no tienen consecuencias. El diplomático español advirtió de que las violaciones flagrantes del derecho internacional siguen siendo ignoradas por Israel, al tiempo que recordó que la Unión Europea ha apoyado incondicionalmente los esfuerzos de mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos por un alto el fuego en Gaza. De Borrell pasamos a Donald Trump y a Kamala Harris, y es que hoy Pensilvania se va a convertir en el centro del escenario cuando Kamala Harris y Donald Trump se enfrenten en un debate televisado muy esperado que podría pesar mucho en las elecciones de noviembre. Ambos, que nunca se han conocido en persona, se van a enfrentar a eso de las 3 horas españolas en un debate de 90 minutos organizado por ABC News. La policía se prepara para las protestas, en concreto grupos pro-palestinos indignados con Kamala Harris han levantado barricadas cerca del Centro Nacional de la Constitución en lugar del debate, impidiendo el acceso a la zona histórica que incluye la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia, donde se firmó la Constitución de Estados Unidos. Y hablando de Rusia, les contamos que los sistemas de defensa antiaérea han derribado la pasada noche 144 drones ucranianos en diversas regiones de Rusia, 20 de ellos en las afueras de Moscú, donde una mujer murió y otras 3 personas resultaron heridas a consecuencia del ataque, es lo que informan hoy autoridades locales. Dicen que murió una mujer de 46 años, pero hablaban también de una
posible muerte de un bebé que no se confirmó, es lo que escribía en su canal de Telegram el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov. Añadió que 3 personas heridas tuvieron que ser hospitalizadas. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, sobre la región de Moscú, las defensas antiaéreas abatieron anoche 20 drones, un ataque que obligó a suspender las operaciones en 3 aeropuertos de la capital rusa. La Agencia Federal para la Aviación Civil levantó la suspensión, que fue implantada poco después de medianoche, obligando a dirigir a otros aeropuertos 48 vuelos. Y mirando a Rusia, les contamos que el ejército ruso tiene los planes necesarios para expulsar a las fuerzas armadas de Ucrania de la región de Kursk, pero no deberían discutirse públicamente. Es lo que manifestaba hoy a los periodistas el secretario de prensa presidencial ruso Dmitry Peskov. Decía, por supuesto, el ejército tiene todos los planes necesarios, pero no son planes que puedan discutirse públicamente. Es lo que apuntaba el portavoz del Kremlin, respondiendo a las preguntas de si existe un plazo para expulsar a Ucrania del territorio ruso. Pendientes precisamente del análisis, de contarles, de explicarles todas estas cuestiones, les presentamos ya a nuestros invitados. Tenemos hoy a Enrique Refolla, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal? Buenas, Enrique, buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto de estar aquí como siempre. Igualmente, Enrique, encantados de tenerte por aquí. Contamos con Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal? Buenas, Emiliano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Un placer también tenerte por aquí. Por último, presentamos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo. Buenas tardes. Un placer estar con todos vosotros. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí. Vemos que se cuela por ahí el gato de Enrique en un momento en el que Borrell también se cuela en la actualidad. Eduardo, te quiero preguntar por Europa, en este caso el alto diplomático europeo, que ojo al palo que ha soltado a Israel, precisamente Israel, que no le ha permitido visitar su tierra, su pueblo. Israel dice, y Borrell dice, bueno, pues básicamente que la intransigencia de Israel está imposibilitando un acuerdo, un alto el fuego, y además dice, bueno, pues que tiene una impunidad total, básicamente que sus aliados, en este caso Estados Unidos, también Europa, que se le están dejando hacer lo que le da la gana y que no tiene ningún tipo de consecuencias. Quiero preguntarte por precisamente esto, la situación en Oriente Medio y este ataque por parte de Borrell. Borrell está demostrando ser un verdadero verso suelto, alguien que lanza opiniones como si realmente Europa tuviese una opinión conformada y única. No es el caso. Europa casi nunca tiene opinión y desde luego lo que no tiene es peso ninguno en la zona, ¿no? Con lo cual, pues esto a Israel le preocupa muy poco. Hasta después de las elecciones, lo hemos dicho repetidas veces, en Estados Unidos, nada va a cambiar en la zona. Israel va a seguir haciendo de su capa un sayo y continuará con los objetivos militares que tiene fijados. Su mayor preocupación es el entendimiento con los países, digamos, más moderados de la zona, como es Egipto, que tampoco quiere ver cómo el problema de los refugiados le cae a él por defecto. Yo creo que estas declaraciones de Borrell vienen muy al cabo de lo que hemos escuchado recientemente a Draghi, ¿no? Señalando que Europa prácticamente pues ya no es ni rival ni competencia para los grandes actores Estados Unidos y China, ¿no? Y Borrell yo creo que ha querido pues, sacar un poquito de pecho y calentar un poquito el ambiente, pero alguien debería explicarle que las palabras sin hechos no son nada, se las lleva el viento. Y Europa no está en condiciones de imponer ningún tipo de hecho en la zona, ni en una dirección ni en otra. Bueno, pues pendientes de Europa, pendientes de estas palabras por parte de Josep Borrell. Emiliano, te quiero preguntar por esto, tanto por esta advertencia, este ataque de Borrell, como por la situación en Oriente Medio, también teniendo en cuenta el bombardeo de ayer en Siria, por cierto. Ayer contábamos 18 muertos, ya van por 24 en estos momentos en una nueva escalada de la tensión. Pues desafortunadamente, como ha mencionado Eduardo, el señor Borrell tiene una ardua misión, puesto que pretende ser el alto representante de una política exterior común que no existe, o que es muy difícil que exista, habida cuenta que cada vez que va a hacer una visita o cada vez que hace un planteamiento necesita el visto bueno y el mandato por parte del Consejo, y no siempre lo obtiene. Es decir, que realmente juega con unas cartas muy marcadas
y con unas limitaciones muy importantes. Pero en todo caso, al margen de sus limitaciones, que el primer ministro, o que, mejor dicho, que el ministro de Asuntos Exteriores israelí se niegue a tener una mera conversación con el señor Borrell, pues está claro que es absolutamente una bofetada en la cara del señor Borrell, que ya está acostumbrado también con el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, cuando se las dio también allí en una rueda de prensa, como con el caso de Israel, mostrando una vez más que la Unión Europea pues efectivamente está en un declive importante, ya no frente a Estados Unidos, del que parto también de la premisa que también se encuentra en un declive, sino fundamentalmente frente a China y otras potencias emergentes, como en el caso de India, y que si no tomamos medidas contundentes, es decir, de sanciones económicas de forma unánime contra Israel, pues seguiremos siendo una mera comparsa, seguiremos pagando luego la factura de la reconstrucción, si es que queda algo, de Gaza y Cisjordania, como hemos venido haciendo habitualmente. Nosotros ponemos el dinero, se construyen infraestructuras y luego vienen los israelíes en sus diferentes fases y bombardean esas infraestructuras, eliminando cualquier tipo de posibilidad de desarrollo del pueblo palestino. Entonces se complica aún más porque no somos un referente para Israel, que evidentemente, y como dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Líbano, que ha testado a Hezbollah, a Irán, a Hamas, que han mantenido conversaciones, sobre todo para tratar de que no se incremente el conflicto regional, pues Israel no quiere. O sea, que nos podemos empeñar en lo que queramos, pero ya queda patente, y de hecho ya hace meses que queda patente, que el señor Netanyahu no tiene ningún interés en ningún tipo de acuerdo de plan, porque su estrategia es aferrarse al sillón, 2, esperar a ver qué ocurre con las elecciones en Estados Unidos, y si ganase Trump, pues esperar esa carta blanca para borrar del mapa a Cisjordania y a Gaza, porque recordemos que en las últimas ruedas de prensa del primer ministro Netanyahu ya ni siquiera aparece Cisjordania, donde están haciendo realmente una operación de limpieza, cargándose a quien corresponda y pasando por encima de quien sea. Por lo tanto, el futuro del conflicto árabe-israelí, perdón, más que árabe-israelí, de Hamas con Israel, pasa simplemente pues porque Netanyahu tiene una clara idea de hacerse con todo el territorio y nadie lo va a parar, porque no hay posibilidades si la administración de Estados Unidos no para de enviarle armas. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos, precisamente Emiliano Josep Borrell hablaba sobre esta cuestión, decía que la línea dura del gobierno israelí está pensando en eso, está pensando en anexionar tanto Gaza como Cisjordania, y que no hay nadie que le pare los pies a Netanyahu. Enrique, te quiero preguntar también por esta cuestión. Ayer el propio Erdogan, bueno, Turquía está siendo uno de los países que más está plantando cara, con palabras, eso sí, porque luego parece que no hay muchos hechos, pero hablaba de una especie de unión islámica, ¿no? Básicamente que todos los países de la zona se pusieran en contra de Israel. ¿Cuál es la solución? Porque Estados Unidos parece que no va a intervenir, y menos con las elecciones tan cerca. Bueno, en el caso de Turquía hay que tener en cuenta que desde los años 70 fueron dejando ese laicismo republicano de los inicios de la República Turca con Atatürk, se fueron volviendo en parte hacia el Islam, hacia verse como la cabeza del Islam, como eran en tiempos del Imperio Otomano, de ser la potencia musulmana más importante del mundo, tener una presencia tricontinental en Europa, Asia y África, y la Turquía actual con Erdogan es el epítome de toda esa tendencia. Evidentemente no quieren mojarse en guerras que bastantes tienen alrededor y dentro de ellos, en particular, por ejemplo, con las presiones, con las zonas ocupadas en el norte de Siria y las presiones hacia Irak, donde la cuestión de un Kurdistán iraquí separado les molesta bastante, porque saben que entonces sería un problema a lo largo de su frontera terrestre más larga, tanto con Siria como con Irak. Entonces lo que intentan es posicionar posicionar sus intereses del contexto también, como hablábamos la semana pasada, con esa proposición, con esa petición de Turquía para entrar en los BRICS, de la unión con Azerbaiyán, de hacer ese eje del sublime grifo para que por Turquía pasen hacia Europa todo tipo de mercaderías energéticas. Y lo que quiere Turquía es seguir con su plan, pasito a pasito, de volver a ser la cabeza del mundo islámico, de que se ven con capacidad de ello, que son un país muy grande, con mucha población. Solo Irán en la zona tendría un territorio y una población, bueno, incluso en población menor, pero en
en extensión territorial mucho mayor. Entonces se ven como que hay tres competidores: Turquía, Irán y Arabia Saudí. Cada uno es turco, otro es persa, otro es árabe, todos son musulmanes, dos son chiíes, bueno, uno es chií, mejor dicho, otro es suní y el otro es más bien tirando a wahabí. Cada uno tiene sus cosas y todos quieren pugnar por ver quién se convierte en la cabeza del mundo islámico, en primer lugar en Oriente Medio. Irán ve cómo puede expandirse hacia ciertas zonas donde son chiíes, Turquía hacia otras zonas donde sí son suníes, pero sobre todo que sean túrquicos para tener un doble carril de enlace con esos países. Y en el caso de Arabia Saudí, bueno, tienen la Meca y Medina, tienen las ciudades santas, entonces que al final todos tengan que mirar hacia ellos. Por ahí está la disputa en cuestión con la zona, y todo lo demás es ir aproximándose pasito a pasito sin comprometerse a nada serio, porque evidentemente ninguno de estos países quiere una guerra en la que se metan con lo que tengan ahora, pero no estén seguros de cómo van a acabar, cuántos la van a acabar y de qué manera se va a acabar, sino que todo es ir dando pasito a pasito, porque evidentemente hay un equilibrio de fuerzas interno en la región con estos tres países como principales elementos. Un cuarto sería Egipto como país árabe, suní, justo colindante con Israel, pero claro, su política es la de, miren, déjennos en paz de estas cosas, que bastante tenemos con lo nuestro. Y también es un país que se acerca a los 100 millones de habitantes, similar a Turquía e Irán. Y claro, están las cuestiones, y con esto termino, de las elecciones en Estados Unidos. ¿Quién va a salir de ahí? ¿La señora de las risitas o el señor de los gruñidos? Por dejarlo en esas dos tipologías. Y desde luego hoy todos atentos a ver qué sale de ese debate, porque en el anterior Trump fue muy blandito con Biden. Básicamente casi era de, pobre señor, llévenselo ya al asilo, que está muy mal, ¿por qué me traen a este señor? No le voy ni a contestar fuerte. Ahora ya viene, por así decirlo, el combate fuerte, el combate dialéctico. Vamos a ver qué sale de ahí, porque eso va a afectar a Oriente Medio y otras muchas zonas del mundo. Bueno, pues muy pendientes de Oriente Medio, que va a jugar un papel fundamental, precisamente lo que comentaba ahora Enrique, en este debate tan esperado entre Donald Trump y Kamala Harris. Vamos a emitirlo con un especial en directo en esta casa, en Negocios Televisión, desde eso de las 12 de la noche, así que aprovechen para echarse siesta, que va a ser una noche larga la que nos espera aquí en Negocios Televisión. Eduardo, quiero preguntarte precisamente por este debate presidencial. ¿Qué esperas de Trump? Como bien decía Enrique, más comedido de lo normal, ¿no? Por lo menos en el debate con Joe Biden. De momento en sus declaraciones tampoco parece pues tan agresivo como le recordábamos, y es uno de los puntos a tener en cuenta hoy, ¿no? Si le está pesando la edad a Donald Trump, era precisamente uno de los argumentos contra Biden, pero quizás ahora pueda utilizarse también contra él, ¿no? Parece que Trump está un poquito apagado, ¿no? Al menos hasta ahora. Al menos hasta ahora. Yo creo que como el toro se crece en el castigo, que diría Miguel Hernández, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver esta noche va a ser más que un debate, una exposición de puntos de vista. Otra cosa no le convendría a Kamala, a pesar de que han insistido los demócratas en que el micrófono esté abierto para que el debate sea más fluido. Yo creo que a Kamala no le va el clinch en absoluto, ¿no? Lo que se conoce en boxeo, aproximarse y repartir golpes. Y lo que sí puede hacer es aprenderse de memoria cuidadosamente una serie de mensajes que traslade a su audiencia y que reclame el voto contra Trump. El voto contra Trump. No, si no crees en mí, párate a mirar lo que tenemos enfrente, ¿no? Yo creo que ese va a ser su punto de vista y el eje de su comunicación. En el caso de Trump, yo creo que tiene mucho que ganar si focaliza mucho más sus mensajes. Si no trata de hacer una cosmogonía conspiranoica que abarque absolutamente todo, sino que se centre en temas en los que puede ser fuerte. El problema de la inflación en Estados Unidos, el problema de la inmigración en Estados Unidos, el problema del enorme déficit público, el problema de la posibilidad de tener 3 frentes militares abiertos, uno en Oriente Próximo, otro en Ucrania y otro en Taiwán. Yo creo que tiene que demostrar, y lo puede demostrar porque la experiencia de Kamala es prácticamente nula, que él sí sabe negociar. Ya ha negociado durante mucho tiempo
nunca ha metido a Estados Unidos en un conflicto militar. Es más, ha conseguido suavizar las relaciones con esos rivales, por no llamarlos enemigos, tan poderosos como son China y Rusia, y esa es su mayor baza, y es la que tiene que jugar. De Kamala Harris, pues con todos mis respetos, es una persona gris, es una persona, como decía Winston Churchill de Clement Attlee, es una persona modesta a la que no le faltan motivos para ser modesta, y que lo que tiene que ir es como diría nuestro querido Francisco Umbral, añorado Francisco Umbral, a hablar de su libro. Bueno, pues vamos a ver de qué habla Kamala Harris, que también hay ganas de verla, moviéndose en el barro, ¿no? En este caso, dando un poquito la cara, que hasta ahora le ha costado también salir. Y bueno, pues pendientes también del tono de Donald Trump. Decía ahora Eduardo Emiliano, te quiero preguntar por esto, que lo tiene ganado si no entra en conspiraciones. Por ejemplo, su mujer, hace escasos minutos, Melania Trump, hablaba de que hay que contar la verdad del intento de asesinato de Donald Trump en un momento en el que, como bien estaba resaltando Eduardo, claro, si nos centramos en la economía, en la tensión geopolítica, en todas las crisis que tiene abiertas el gobierno de Estados Unidos, parece que Donald Trump tiene las de ganar. Yo no lo tengo tan claro, porque a pesar de que Kamala no la hemos visto en acción, pues hay que recordar que era fiscal general de California, y como fiscal general una de las cuestiones que tiene claro es el dominio de la palabra. Otra cosa es que no lo haya hecho todavía gala en abierto o en público, y creo que esas dotes ocultas que pueda tener le van a permitir que, a diferencia de Trump, cuyos asesores deben estar ya temblando porque probablemente se salga del guión que le han marcado, porque su tradición es salirse del guión e improvisar, pues en el caso de Kamala creo que puede tener unos argumentos sólidos, especialmente y empezando por ser un candidato presidencial condenado, aunque está sujeto todavía a la revisión, por ser un candidato presidencial que intentó manipular unas elecciones, que también veremos si eso entra dentro o no del concepto de inmunidad que el Tribunal Supremo, hecho a su imagen y semejanza, le acreditó, con un Donald Trump que promovió el primer golpe de Estado dentro del propio sistema, atacando el Capitolio. Es decir, que creo que en ese patriotismo que caracteriza al pueblo norteamericano hay motivos más que fundados para que Kamala pueda atacar por la vía de los antecedentes que tiene el señor Trump, para desvirtuar un poco esa figura que un presidente debe ser, con ciertos valores éticos y morales, y que las causas judiciales acreditan que de momento no va por ahí, digamos, esa personalidad. Y luego, pues probablemente el señor Trump, si no se sale del guión y no empieza a atacarla personalmente por sus orígenes, si es negra, si es blanca, si es afrocaribeña, etcétera, etcétera, pues me imagino que atacará por la vía de la inmigración, sin tener en cuenta que Obama fue uno de los presidentes que más expulsiones llevó a cabo dentro de la política migratoria, que Biden intentó un pacto bipartidista para intentar ponerle un poco control al fenómeno migratorio, y que no hubo manera de poner de acuerdo a los republicanos porque Trump se metió por en medio. Y luego ya el tema geopolítico y el tema económico, donde de momento Trump tampoco es que haya dicho muchas ideas de cuál va a ser su plan estratégico desde el punto de vista económico, a diferencia de Kamala Harris, que va a ser continuista con la administración Biden, y sobre todo con el tema de la inversión pública, para tratar un poco de mantener ese buen crecimiento del empleo en Estados Unidos, un poco de control de la inflación, y por supuesto veremos, porque otra de las obsesiones del señor Trump es volver otra vez a una guerra comercial. Y recuerdo que esa guerra comercial no solamente fue contra China, sino que también fue contra Europa, y especialmente contra el sector automovilístico europeo, donde nos metió una serie de aranceles bastante importantes. Entonces, bueno, creo que va a estar competido, que Kamala yo creo que nos va a sorprender desde el punto de vista del control de los tiempos, de no entrar en esos ataques personales sucios de los que caracteriza al señor Trump. Y bueno, pues veremos si realmente atrae hacia el lado no oscuro a esos votantes republicanos que no están de acuerdo con muchos de los planteamientos del señor Trump, y donde ya ha habido bastante fuga republicana hacia los demócratas. Es decir, que no creamos que es un bloque homogéneo, porque hay un bloque homogéneo súper movilizado, que son los que integran el MAGA, pero también dentro del Partido Republicano hay otros que creen que el señor Trump se ha cargado el Partido Republicano en todas sus bases, y que por lo tanto puede haber un trasvase hacia unas posiciones más moderadas en el plano interno y en el plano externo que representaría la señora Kamala.
Bueno, pues pendientes de Kamala Harris, también bueno, con ganas de verla, ¿no? Debatiendo con Donald Trump después de bueno, una campaña que también ha sido un tanto extraña, ¿no? Sobre todo porque no ha tenido mucha exposición mediática, al menos hasta ahora. Vamos a mirar también en los próximos minutos a Argentina en medio de la tensión con Venezuela, de la llegada de Edmundo González a España. Pueden ver en nuestro canal en paralelo esta comparecencia por parte del portavoz presidencial Manuel Adorni. Como digo, en nuestro canal de YouTube pueden ver esta comparecencia. Mientras nosotros miramos precisamente al debate, Enrique, quiero preguntarte qué esperas tú del debate y también cuáles son un poco los puntos fuertes de cada candidato. Bueno, en este caso espero algo similar al debate anterior con Biden, sabiendo las flaquezas que tiene Kamala Harris, que son evidentes, que llevan siendo evidentes durante 4 años. Por eso es la vicepresidente de Estados Unidos que menos ha ejercido públicamente su cargo, porque no sabían qué hacer con ella, porque no era la más popular y la más indicada y la que mejor hablaba en público. También, por otro lado, en décadas muy anteriores, decir que viene de ser fiscal general de California podría ser un orgullo. Tal y como está la California actual, me parece a mí que más que parte de una grandeza es parte de un problema. Lo digo más que nada por todo el tema de la drogadicción, desempleo, falta de vivienda y otros muchos problemas de California, que por cierto han llevado a que las famosas empresas de Elon Musk y otros muchos hayan migrado de California a Texas, por ejemplo. En el caso de Kamala Harris, al igual que Biden, todo el mundo sabía que no era alguien que tuviera todos los tornillos puestos en su posición. Evidentemente, desde el lado demócrata intentaron ocultarlo hasta que ya después de ese debate contra Trump quedó claro que efectivamente todo lo que se había dicho no era desinformación, no eran agentes rusos, chinos, norcoreanos, iraníes o de Narnia intentando influir en las elecciones estadounidenses, es que la verdad era evidente, estaba ahí. Joe Biden no estaba en sus cabales, estaba muy mayor, tenía demencia, no sabía hablar en público, se perdía, etcétera. Y después de ese debate ya quedó claro la cuestión. ¿Puede pasar una segunda vez con Kamala Harris que le entre otro de esos ataques de risa que le tienden a entrar en los debates, en los eventos públicos, que entre reírse y reírse empieza a decir cosas sin sentido y básicamente sea como el debate contra Biden? Bueno, desde mi punto de vista ahí Trump no se comportará, digamos, como un bully, en palabra anglosajona, un abusador, sino simplemente dejará que el rival, bueno, pues ya está, ahí tenéis al otro, que eso es lo que hizo con Biden, no se cebó con él, no fue ahí como a palizarlo dialécticamente, sino, bueno, pues ese es vuestro candidato, un tipo que se pone a hablar y que no sabe ni lo que está diciendo. Ya está, ese es vuestro candidato. Entonces, desde mi punto de vista, los aconsejadores en la campaña de los consejeros, perdón, en la campaña de Trump, le dirán: tú espera a ver cómo sale Kamala Harris, si sale con ganas, si sale como un toro enfurecido o como un toro perdido. Que salga mostrando una sonrisa muy blanca, una sonrisa de anuncio, valga la redundancia, pero por lo demás, que si no se entera, si no sabe hablar ni nada, tú deja que hable, deja que ella misma caiga, porque además, y también es muy importante, y con esto termino, ha habido 2 figuras desde el lado demócrata que también se han venido con Trump, que es Robert Kennedy por un lado y Tulsi Gabbard por otro, es decir, respaldos importantes también a Donald Trump. Y a partir de aquí, claro, es la recta final, mes y medio hasta las elecciones. A partir de aquí, a partir de este choque, se va a ver la intensificación o no de la campaña, en un sentido u otro. Trump no se iba a poner a disparar dialécticamente porque sí, sin más, sino vamos a ver qué intensifica, hacia dónde quiere ir los demócratas, y los republicanos le irían respondiendo. Lo que han hecho hasta ahora es precisamente hablar de tus candidatos, tus apoyos, mis apoyos, etcétera, e ir sumando. Pero a partir de esta noche ya veremos. Bueno, pues ya veremos qué sucede con este debate. Vamos a ver quién ríe más, quién ríe el último, y también, bueno, pues qué pasa, ¿no?, después de este debate, si vemos o no una intensificación de los ataques
en torno a esta campaña. Hablando de ataques, si os parece, miramos ya el conflicto en Ucrania. Eduardo, la cosa se pone cada vez más seria. Hoy hemos vivido, decían por el chat, no es un ataque masivo. Bueno, hemos vivido un ataque con 144 drones por parte de Ucrania, 20 de ellos a las afueras de Moscú. Se habla también de una mujer fallecida en estos ataques y, bueno, más allá de los números, lo que parece evidente, Eduardo, es una escalada, ¿no?, del conflicto. Un ataque a Moscú sí que puede dejar ya sin excusas, ¿no?, a Vladimir Putin. Desde luego que estamos ya hablando de una escalada. No es lo mismo que bombardees las llanuras de Kursk, repletas de girasoles o de trigo o de lo que se plantea allí, a que bombardees Moscú o trates de conseguirlo al menos. También habría que saber un poco más a fondo qué grado de sofisticación tienen estos drones, porque el daño que están haciendo no es muy grande, pero atacar Moscú son palabras mayores, Yo creo que esto es una consecuencia de una política dictada por Zelensky, que se ha rodeado de nuevas figuras en su entorno gubernamental. Desaparecieron 5 o 6 ministros de puestos muy importantes, desde política exterior hasta economía, etcétera, y está buscando gente afín, completamente afín, que esté dispuesta a dar la batalla hasta el final. Y esto es un síntoma de ello, porque tampoco nadie se ha manifestado en Ucrania respecto a esta escalada. Lo que tiene que considerar Zelensky, y yo quiero pensar que no es tan maquiavélico como eso, es que se puede encontrar con una respuesta desproporcionada, como las que Israel prodiga a sus rivales en Oriente Medio, porque tiene los medios y está muy cerca de tener también la voluntad para llevarlo a cabo. ¿Por qué digo maquiavélico? Porque esto forma parte de la vieja y conocida estrategia del ventilador, es decir, poner una situación que afecte a todos de tal manera que los implique, los meta de hocicoz en toda esta aventura y no les dé opciones de salida. Yo creo que desde que se descubrió la implicación en el gaseoducto, pues la teoría del ventilador es cada vez más creíble. Si está dispuesta a dañar los intereses económicos de aquellos que alimentan a su ejército, es que está muy cerca de pensar que ya todo vale con tal de salvar a mi patria, que me parece una decisión legítima para un patriota, pero muy peligrosa para convencer a sus aliados. Yo creo que se puede encontrar con una mano delante y otra detrás si él salta de la trinchera como un solo hombre esperando que el resto de Occidente haga lo propio. Eso no va a ocurrir, insisto, desde luego no va a ocurrir antes de las elecciones, con lo cual a lo mejor esto que estamos viendo con los drones pues es un chirimiri artillero, pensando que en el futuro pues esto puede ir a muchísimo a más, ¿no? Porque realmente pues ya digo, hasta que esto no se aclare en Estados Unidos, aquí no mueve ficha nadie, y en Occidente menos. Como antes han señalado mis dos compañeros, ¿no? Europa no tiene una voz propia y Europa ya en lo que es en el terreno militar es tremendo, es prácticamente un continente indefenso en muchos sentidos, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa con esta escalada, más que respecto a los daños que puede generar, respecto al impacto político que pueda tener, ¿no? Esto me recuerda a aquella famosa ofensiva del Tet en donde murieron muchísimos vietcongs y muchísimos miembros del ejército de Vietnam del Norte, pero se llevaron la foto de hemos entrado en la embajada y la foto del miembro del Vietcong disparado por el jefe de seguridad de Vietnam del Norte. O sea, quizá detrás de todo esto no haya más que una voluntad puramente publicitaria y de mantener en el candelero el escenario ucraniano ante tanto conflicto como el que nos rodea y tanta noticia que le roba titular.
Pues de momento lo que sabemos, Eduardo, es que en este contexto hay palabras por parte de Zelensky. En su cuenta de X habla de que es necesaria una segunda cumbre de paz este mismo año, pero pues, lo que vemos es lo que está explicando Eduardo. Lo que vemos es una escalada total. Este ataque a Moscú se ha quedado a unos 40 kilómetros, si no me equivoco. Rusia ha reconocido el impacto de un dron en uno de sus aeropuertos internacionales, en el más lejano de Moscú, como digo, unos 40 kilómetros. Y bueno, pues lo que habla es de una nueva línea roja que se ha cruzado, y vamos a ver también hasta dónde llega la paciencia de Putin. Emiliano, te quiero preguntar por esto, por este ataque ucraniano y también por la respuesta que se puede esperar de Rusia. Sobre todo, claro, la pregunta es cómo frenamos esto ahora, ¿no? Después de Kursk, después también de los ataques masivos de Rusia en las últimas semanas, parece difícil sentarse en una mesa de negociaciones, y cada vez va a serlo más. Es que acabas de mencionarlo, es decir, nos sorprende como que de repente manden drones ucranianos a ciertas regiones de territorio ruso, cuando Rusia está sistemáticamente bombardeando instalaciones civiles, colegios, hospitales, academias. Entonces, bueno, pues como mi querido Eduardo ha dicho, hay un concepto que se llama legítima defensa. El que invadió la soberanía territorial fue Rusia. El que hace injerencia en asuntos internos fue Rusia. Y el que ha bombardeado sistemáticamente población civil con una cantidad ingente de muertos civiles, independientemente de lo que digan las normas internacionales, ha sido Rusia. Y el problema que ha tenido Ucrania es que como los aliados han sido tan timoratos y no hacen más que ponerle líneas rojas, pues resulta que dentro de poco veremos lanzándole piedras como David contra Goliat, porque si resulta que solamente puedo bombardear los 40 kilómetros de frontera con Ucrania, pues los aeropuertos donde salen las aeronaves que luego bombardean ciudades y regiones ucranianas están más allá. Los misiles salen también de posiciones más allá de los 40 kilómetros. Entonces, pues le estamos diciendo que luche contra un Goliat con los mínimos utensilios posibles, y así es imposible que se llegue a nada. Entonces, bueno, pues trata de hacer con los medios que tiene, pues simplemente mantener la atención internacional para que se siga apoyando militar y económicamente a Ucrania para ese plan que supuestamente está elaborando y que no se conoce todavía y que quiere presentar al señor Biden y en su caso también a Trump y a Kamala para conocer esos puntos sobre los que intentaría sentarse a una mesa negociadora que pasará por intentar intercambiar, cosa que veamos si se mantendrá o no, pero ya lleva un mes, la región de Kursk por alguna otra región, porque Ucrania está, digamos, manteniendo la posición en Kursk, pero Rusia sigue avanzando por el Donetsk. Entonces, ahí nos encontramos con una situación que Putin normalmente no es una persona con tendencia a negociar, tiene una tendencia que es a imponer. Por lo tanto, yo tengo muy poca esperanza con la posibilidad de que haya una cumbre de paz, con que concurra Rusia y, sobre todo, con que se llegue a un acuerdo de intercambio de territorio, porque Putin ha mostrado a lo largo de todos sus años al frente del gobierno ruso que de negociar poco, que él es de imponer condiciones. Entonces, bueno, pues desafortunadamente para todos, para la sociedad rusa, para la sociedad ucraniana y para el resto, por los efectos que tiene sobre el resto de la economía, pues la solución no pasa por una mesa negociadora en la que no va a querer negociar nada y menos aún entregar territorio que ya ha conquistado Rusia. Bueno, pues pendientes de estas negociaciones, de esta cumbre de paz que vuelve a exigir Zelensky en un momento en el que, bueno, lo que vemos es que se profundizan los ataques, ¿no? Preguntaba Enrique precisamente por este ataque, o al menos este intento de ataque a Moscú. Han llegado a cerrarse hasta 3 aeropuertos, en uno de ellos se ha reconocido el impacto de un dron. Hablaban también algunos canales de Telegram de un posible incendio y, claro, todos estamos ya pues esperando a la respuesta, ¿no?, por parte de Putin, que, por cierto, como señalábamos al principio de este espacio, hablaba también de los ejercicios navales con China, ¿eh? Estos ejercicios que empiezan hoy, que también van a incidir en la capacidad nuclear, lo decía el propio presidente ruso. Sí, efectivamente, esos ejercicios son muy importantes, pero en cuanto a estos ataques, bueno, el año pasado también por estas fechas había muchas oleadas de drones ucranianos intentando alcanzar objetivos en Moscú o la zona de Moscú. Es decir, esto no es nuevo, es habitual y desde luego también habrá, si no es esta noche, en los próximos días, respuesta rusa, otra ronda de misiles que, por supuesto, desde el lado occidental dirán que todo ha sido ataques a colegios, hospitales, jardines de infancia, academias, zonas donde estaban los abuelitos jugando a la petanca o lo que sea. Claro, porque Rusia siempre ataca esos objetivos,
porque Rusia es mala y ya está. Y mientras tanto Ucrania no ataca objetivos civiles porque son de los buenos, Occidente lo ha decretado que son de los buenos y solo ataca a gente mala. Pero bueno, fuera de la propaganda, lo que tenemos es precisamente una situación sobre el terreno donde la operación de Kursk para Ucrania ha sido un fracaso, se han metido en Rusia. Y si tuvieran en cuenta la historia, meterse en Rusia es relativamente fácil, la cuestión es salir de ahí y salir vivo. Esa es la cuestión. Rusia puede dejar una parte de su territorio que lo ocupen las fuerzas ucranianas, no pasa nada. Ahora la cuestión es todo el bombardeo al que están siendo sometidos, tanto en vanguardia como en retaguardia de esas posiciones de Kursk, y que para Rusia no es ningún problema esa pequeña cesión. Algunos en Occidente, que están acostumbrados al cortoplacismo y a las imágenes, lo veían como es una humillación para Rusia, ¿ves? Les han invadido. Para Rusia, no te preocupes, si estamos acostumbrados a eso, pero también deberíais de estar acostumbrados a salir muy mal parados, como por ejemplo los suecos estos que desaparecieron en Poltava otra vez. No les bastó con lo de 1709, han ido a repetir una vez más. Y en cuanto a los ejercicios militares, que es lo más importante del momento, lo que tenemos es una unión cada vez más intensa entre Rusia y China, que ellos mismos, de tanto Moscú como Pekín, han dicho que la seguridad euroasiática es indivisible. Es decir, tanto hacia el oeste como hacia el este debe ser un marco único de seguridad. Y eso se lo han dicho a Estados Unidos para que se dé cuenta de que sus líos, sus revoluciones de color, tanto la que consiguieron, y luego les salió muy mal el resultado en 2004 con la Revolución Naranja, y luego la que consiguieron por todo lo alto con la Revolución de Maidán en 2014, pues esa guerra que se montaron por un lado y la que se quieren montar por el otro en Asia-Pacífico, que no, que Rusia y China quieren un espacio de seguridad único, que entienden que los dos territorios, los dos lados, forman parte del mismo esquema de seguridad y que eso se debe conseguir o con actores locales o que Estados Unidos llegue a darse cuenta de ello. Lo cual es muy difícil porque precisamente en Washington su geopolítica es la del acoso a las grandes potencias terrestres, es decir, a Rusia y China, mediante la creación de conflictos en toda su vecindad inmediata. Los centros de esos conflictos son Ucrania contra Rusia y Taiwán contra China. Y eso es lo que sistemáticamente se está viendo. Por el lado ruso-chino, ¿cómo responden a esto? Bueno, pues vamos a hacer más maniobras. Al igual que Estados Unidos tiene almirantes visitando Filipinas, por ejemplo, o Corea del Sur, Japón, y a otros personajes de la alta política también visitando la isla de Taiwán, que por cierto, reconocen la política de una sola China, es decir, a la China continental, no a la China, a la República de China, a Taiwán, pero actúan como si Taiwán fuera un estado. Es decir, se pueden decir muchas cosas, pero lo importante es sobre el terreno. Y sobre el terreno, evidentemente, lo que tenemos es que 400 barcos de Rusia y China están participando en esto, 120 aviones y 90.000 efectivos en maniobras que se desarrollarán tanto en mares junto a las costas chinas como a las costas rusas y, lo más importante, en el Ártico. Porque lo que hay detrás de todo esto es también la carrera del Ártico, donde a China le interesa muchísimo que haya un Ártico seguro para el comercio con Europa y a Rusia, evidentemente, para mostrar que tiene esa proyección hacia un mar fundamental para el comercio mundial venidero y también lleno de muchos recursos naturales aún por explotar. Bueno, pues muy importante, desde luego, estos ejercicios, esta alianza entre Rusia y China. Decía el propio Putin que son los mayores ejercicios en 30 años, es decir, los mayores ejercicios desde la caída de la URSS, ¿no? La caída de la Unión Soviética. Eduardo, te quiero preguntar por esta cuestión. Precisamente veía una noticia en estos momentos por parte de Estados Unidos, exige a Europa que hable precisamente de estos vínculos entre Rusia y China. Más o menos todos van cogiendo la copla, porque Stoltenberg hablaba sobre esto hace unas semanas, escuchábamos a Blinken también pues lanzar mensajes en este sentido y ahora le están pidiendo a Europa. Imagino que Borrell saldrá pronto pues de nuevo, ¿no?, lanzando todo tipo de mensajes en torno a esta alianza entre Rusia y China, que se materializa con estos ejercicios navales que ha comenzado hoy. Eduardo, te quiero preguntar también por la importancia de los mismos. Hablaba Putin de la capacidad nuclear que van a tener también sus armadas. Claro, hay un cierto movimiento. Recordemos que China no hace mucho hizo sus maniobras con Bielorrusia, maniobras de preparación nuclear, ¿no? Es decir, ya es un club de amigos que intercambian
información y no necesitan llamarlo OTAN ni ponerle un nombre ni al uso, simplemente han encontrado que tienen intereses comunes. Me ha gustado mucho lo que ha señalado Enrique de la salida por aguas frías, ¿no? Parecía que la política exterior rusa siempre era conseguir una salida por aguas calientes, los Dardanelos, a ver si podemos por aquí, por allá, que no se nos hiele siempre, pero resulta que ahora ya esto del hielo no es un obstáculo, sino que es una oportunidad. De hecho, hay una enorme cantidad de vuelos, no militares, sino comerciales, que pasan por el Ártico. Es una de las zonas más fluidas, porque resulta mucho más económico superar el Ártico que cruzar océanos para llevar tus mercancías. Y también lo que se ha señalado, hay enormes recursos minerales ahí esperando debajo en el subsuelo. El hecho de que Rusia y China hagan unas maniobras conjuntas, pues es un aviso a observadores. Es un aviso a observadores. ¿Por qué? Pues porque tal vez por separado no tienen ni de lejos la capacidad de Estados Unidos, pero combinados sí pueden empezar a hacer pupa. Pueden empezar a hacer pupa en la zona y pueden repartirse incluso responsabilidades. Para ti el norte, para mí el sur, no como le pasó a Japón en la Segunda Guerra Mundial, en donde tuvo que optar, vamos hacia el sur o vamos hacia el norte, ¿no? Al final optaron por el sur, ¿no? Pero esta situación con dos grandes potencias como son Rusia y China, pues se puede abrir con absoluta tranquilidad. China está haciendo unos esfuerzos, esto lo recoge en cualquier publicación militar de prestigio ya desde hace años, un esfuerzo tremendo en lo que es inversión en una armada poderosa. Está contribuyendo a construir bases hasta en el Índico, por todas partes, y desde luego quiere asegurarse que sus mercancías llegan a destino. Y igual que hablamos de navegación en la red, pues tenemos que hablar de navegación en el tema del comercio. Y la manera de que no se te metan hackers es tener tus propios antivirus, que en este caso es una poderosa marina sobre el mar y bajo el mar. Y en eso está trabajando China, ¿no? Y en ese sentido también Rusia le puede enseñar muchas cosas porque durante muchísimos años ha sido puntera en el arma submarina, ¿no? Con lo cual, pues lógicamente, también lo ha señalado Enrique, ¿no? Estados Unidos está sondeando a sus aliados de la zona, que curiosamente se están mostrando más fieles y más incondicionales que los tradicionales europeos. El nivel de afinidad entre Australia y Estados Unidos es muy alto, el nivel de confianza. Y eso lo vemos en el tipo de armas que comparten. Cuando se dice de vamos a dar estos aviones o vamos a dar estos barcos, sí, pero ¿qué aviónica, qué tecnología llevan, ¿no? Los barcos también, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia. Y Estados Unidos le está enseñando algunos de sus mejores juguetes a sus aliados de Asia, antes que a los europeos, de los que no se fía tanto, ¿no? Así que, bueno, pues como se suele decir, y nunca mejor dicho, aviso navegantes, ¿no? Bueno, pues un aviso a navegantes, desde luego, por parte de Rusia y de China. Veremos también qué piensa de estas maniobras Estados Unidos, que, como decimos, ya está instando a Europa pues, a condenar, ¿no? Estas alianzas, estos vínculos entre Rusia y China, que hombre, tampoco es que sean muy nuevos. Emiliano, te quiero preguntar por esta cuestión, por estos movimientos, esta alianza entre Rusia y China y cómo puede afectar a Occidente, en este caso, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que parece que es el más preocupado. Yo creo que sobre todo por el lado chino, más que por el ruso, atienden a una manera de dar respuesta a los movimientos que previamente hizo Estados Unidos con un pacto de seguridad con Japón y con Corea del Sur, que lo firmó recientemente. También la consolidación del acuerdo con Filipinas. Recordemos que todas las semanas hay algún incidente de guardacostas chinos con patrulleras que tratan de llevar avituallamiento al barco filipino en las Islas Sparky. Y entonces, bueno, pues se trata simplemente a China de decir, bueno, en este contexto donde Estados Unidos se está moviendo también con el apoyo de Australia, Reino Unido, etcétera, y Nueva Zelanda, yo tengo que hacer también mis propios movimientos mostrando músculo, y en este caso el músculo lo tiene que mostrar con Rusia
que lo que tratan es también de ver la compatibilidad de su tecnología militar, porque obviamente si llegásemos a una determinada situación, a la hora del enfrentamiento tendrían que comprobar que la tecnología rusa es compatible con la tecnología china. Entonces esto es una manera de tratar de acoplar los mandos, las órdenes y la tecnología para ver si en una eventual alianza donde tuvieran que recurrir a la fuerza eso es compatible o no es compatible. Entonces, bueno, se está calentando el ambiente y ese ambiente, digamos, es diferente que en el caso europeo. Y creo que China pues está, digamos, buscando ese contrapeso, diciéndole a Estados Unidos, no estoy solo, que sepas que Rusia viene conmigo y evidentemente, pues aunque yo soy el actor principal en la zona del Pacífico, Rusia también tiene esa vertiente pacífica, aunque también hay algunas cuestiones territoriales entre China y Rusia. Y como mencionaban Enrique y Eduardo, el tema del Ártico no es un tema fácil, primero por la propia regulación internacional del Ártico, aunque teniendo en cuenta lo que está pasando últimamente, nadie cumple las normas internacionales, con lo cual tampoco me extrañaría que cumplieran los acuerdos sobre la explotación en el Ártico, y luego las rutas marinas que ya se han probado que efectivamente acortaría considerablemente y que dejaría de tener, digamos, un interés estratégico el canal de Suez, puesto que tardaría muchísimo menos por la ruta del Ártico. Entonces, claro, eso ha llevado a que Rusia también hiciese actos de soberanía para reclamar las aguas territoriales en la zona del Ártico. Y bueno, ahora hay una serie de disputas ahí interesantes para ver quién controla esa ruta, porque efectivamente desde el punto de vista del comercio internacional tendría un impacto importantísimo cuando ya sea completamente navegable, que de momento solo lo es en determinado periodo de tiempo y con barcos especiales. Entonces, no, veremos más movimientos. Bueno, pues más movimientos seguro. Cuando hablábamos precisamente de los mensajes, ¿no?, que iba a lanzar Josep Borrell, que está hablando en estos momentos sobre otra de las cuestiones importantes, el envío de misiles de Irán a Rusia. Hay declaraciones por parte de Blinken. Contábamos antes que decía, bueno, pues que Rusia está mandándole, en este caso, ayudándole en cuanto a la tecnología nuclear. Borrell ha presentado a los Estados miembros medidas decisivas y específicas. Hay sanciones por parte de Francia, también por parte de Reino Unido. Estados Unidos se espera que las anuncie esta misma tarde. Dice Borrell que esto representa una escalada que viola la Carta de las Naciones Unidas y la ley internacional. Te quiero preguntar también por esto, Enrique, este supuesto envío de misiles balísticos de corto alcance, que se informaba el viernes. Wall Street Journal, CNN, decía, bueno, pues que había sucedido esto, que se habían enviado estos misiles. Hoy Blinken lo ha confirmado oficialmente y vemos ya respuesta por parte de Europa, ¿no? Hablan de nuevas sanciones, por ejemplo, a las aerolíneas. Quieren prohibir los vuelos de Teherán a Europa. Pues genial. Al final le acabarán haciendo en Teherán un monumento al gran constructor de la soberanía de los países del sur global, a Josep Borrell. No quería eso, pero es lo que ha conseguido. Es decir, cuanta más presión, en vez de utilizar algún tipo de poder blando, de influencia, de diplomacia, lo que se dedican es a usar el palo de las sanciones, que no les ha salido bien en todos estos últimos años, que no han conseguido ningún resultado en absoluto. Solo han conseguido que Rusia e Irán estén más cerca que nunca, que Irán también esté en el ámbito de la Organización de Cooperación de Shanghái, la mayor organización comercial del mundo, y sobre todo en el ámbito asiático, donde están todos los grandes, sea como Estados miembros o como Estados observadores, que también tienen a la ASEAN, a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, colaborando con la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, que la Unión Europea no puede ofrecer nada. No puede... y en vez de intentar ser comprensiva, ser asertiva, buscar algún tipo de acuerdo, de atraer a Irán, pues no, le utiliza la patada en la rodilla de las sanciones. Entonces, Irán pues cada vez más está alejada del ámbito europeo, más cerca de otros países a los que desde la Unión Europea y sobre todo Estados Unidos utilizan las sanciones como herramienta de poder blando, según deben creer algunos, que sancionar o amenazar con sancionar es una cosa que atrae a muchos amigos, y lo único que ha conseguido es precisamente alejarlos cada vez más. Y de hecho, hace unos días el mismo Trump hablaba de que la desdolarización es la peor cosa que le puede pasar a Estados Unidos, que es el fin de Estados Unidos. Y en vez de conseguir algún tipo de acuerdo, de ofrecer algo, y también incluso el mismo Mario Draghi parece que en un ataque
especie de sinceridad, empezó a reconocer hoy que Europa se pasa de regulación y que tampoco es que haga tantas cosas. Entonces, difícilmente vas a tener una proyección internacional, te van a valorar, te vas a ser útil a nivel internacional si lo único que ofreces son sanciones para los enemigos y regulaciones para los amigos, pero lo de crear y construir, poco y mal. Y el caso de Turquía es paradigmático de lo otro, es de ser útiles, ser importantes, servir para algo en muchos tableros a la vez, que te quieran o que te odien, pero que te necesiten. Y en el caso de la Unión Europea, pues ni te quieren ni te odian, simplemente no eres necesario para nadie. Y ese es un gran problema que debería de preocuparnos en primer lugar para los europeos, que estamos aquí y esto va de cada vez de mal en peor. Bueno, pues pendientes de Europa, como decías ayer, Draghi hablaba de una agonía, hablaba de un drama en Europa por la burocracia, pero también porque decía que hemos perdido la ventaja competitiva, ¿no?, que tenía Europa hace unos años. Pendientes de Europa, de Oriente Medio, sobre todo ya el foco puesto en las elecciones en Estados Unidos, en este debate presidencial. Muchas gracias a los tres por estar por aquí. Enrique, Emiliano, Eduardo, un placer, como siempre, aprender de vosotros. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Buenas tardes. Buen día. Hasta la próxima. Un abrazo a los tres y nosotros que seguimos, pendientes de informarles, de brindarles el mejor análisis, como siempre, la mejor programación en su casa, en Negocios Televisión. Seguimos.